Hola gente, en el vídeo de hoy vamos a ver con detalle el display y el mando selector de la Megamo Kansas. Una de las mayores quejas que todos tenemos como usuarios de la Kansas es la falta de información sobre alguno de sus componentes, principalmente el motor y el display. Gracias al foro de usuarios de Megamo Kansas en el canal de Telegram, se ha publicado una información muy valiosa sobre el display y en la que me he basado para realizar este vídeo, así que vamos a verlo en detalle. El objetivo de este vídeo se basa en ampliar información en 4 puntos. Primero, ver las características técnicas de la pantalla. Segundo, entender la información que nos aporta. Tercero, posibles mejoras en actualizaciones y conectividad. Cuarto, opciones de soporte para instalar en el manual. El display consta de una pantalla de 2,4 pulgadas que realmente se ve muy bien en todas las condiciones lumínicas. Es algo de lo que no podemos quejarnos. Tiene sensor de luz que cambia el fondo a blanco cuando es de día y la intensidad lumínica es intensa y negro para cuando las condiciones en las que la intensidad de la luz disminuye, como cuando entramos en un túnel o va anocheciendo. Algo que funciona muy bien y se agradece. El rango de temperatura para un funcionamiento correcto es desde menos 20 grados a 60 grados y algo que nos preocupa. ¿Qué pasa si se moja? Bien, su grado de protección a la humedad es IP65. Este grado de protección indica equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada. Ya ha pasado el mal trago de limpiar mi bici en la gasolinera y la prueba la ha superado con éxito. En cuanto al ángulo de visión, que es la posición desde que el usuario puede visualizar la pantalla correctamente, es de 160 grados, tanto en posición horizontal como en vertical. La luminosidad de la pantalla, por si os lo estáis preguntando, es de 400 a 450 lúmenes y puede funcionar con baterías de 24, 36 y 48 voltios, con una salida alimentada para conectar una luz frontal, por ejemplo, o para cargar el móvil. Un poquito más en detalle la descripción del menú principal, lo que podemos en pantalla cuando arrancamos la bici. En la parte inferior vamos a ver la distancia total que hemos recorrido con la bici y la que hemos realizado por trayectos si hemos reseteado. Cuando hablemos de los botones veremos cómo se selecciona cada una de esas opciones y cómo se resetea. También podremos ver la máxima velocidad y la velocidad media que hemos recorrido con la bicicleta. En la parte superior veremos la velocidad de marcha. También tenemos un indicativo que marca una luz que entendemos que es para una luz frontal, que se desactiva y se desactiva pulsando una vez sobre el botón de encendido. Los números que podemos ver nos indican el nivel de asistencia que tenemos seleccionado. PAS, que significa Sistema de Asistencia al Pedal con sus siglas en inglés. La autonomía de la batería nos viene reflejada por 5 cuadrados, que personalmente creo que es algo realmente anticuado y que teniendo la opción de poner un porcentaje como figura en el centro del símbolo de la batería, no tiene ningún sentido duplicar el mismo valor degradante de color en la batería central, que no nos indica realmente prácticamente casi nada. Lo ideal sería que te diese el porcentaje de batería real y una estimación de autonomía en kilómetros, dependiendo del modo de asistencia que estés usando. En caso de producirse algún error en la unidad, también nos figurará en el centro de la pantalla el número de error que podremos consultar en el manual de usuario. Y el indicador de carga por USB. Según el manual de Megamo, tan solo hay que dar un toque en el botón de set, pero en mi bicicleta tan solo veo cambios en los valores de velocidad media y distancia, si bien es cierto que en ocasiones me lo he encontrado activado sin querer en alguna ruta, pero no consigo activarlo de forma voluntaria. Si alguno sabe el truco, que lo ponga en comentarios y así sabemos todos cómo activar el modo USB. ¿Por qué es interesante la salida USB? Porque nos aportaría una salida de 5 voltios a 1 amperio, que puede ser para cargar el teléfono inteligente o para cualquier dispositivo electrónico o incluso alimentar una luz. El manual de Megamo lo indica solo como explicación del símbolo del display, pero no amplía información o vende un accesorio para poder instalarlo, algo que veo realmente interesante. En la parte superior podemos ver el indicador de modo de empuje o modo walk. Es cuando tenemos que empujar la bicicleta. He dejado para el final el campo que para mí me resulta un poco como más comprometido o menos claro en la documentación que he encontrado, que es el aro central que se va completando a medida que vamos pedaleando. Toda la información que he visto indica que es el nivel de energía que el motor aporta
al empuje. Sin embargo, tengo mis dudas, ya que la mayor cantidad de energía o la zona roja siempre se pone en bajada, lo que me indica que es más un indicador de revoluciones internas del motor, de par de giro, que par de empuje. Me gustaría que eso quedara un poquito más claro para poder tener la información completa sobre la información que el display nos ofrece. Nuestro display de fábrica nos lo entregan con los dos conectores superiores tapados y los dos inferiores son para conectar el cableado del mando y del motor. En la imagen podéis ver cómo se conecta el conector del mando remoto y la toma es para el controlador de motor. En los dos conectores traseros superiores que nos quedan libres, tan solo hay información de uno de ellos que indica que se conectaría una luz y tanto en este que de la luz como en el que hay al lado sería para conectar ambos frenos, uno de cada lado, y en el que queda libre contrario al de la luz sería para conectar como una especie de acelerador independiente. Para los más manitas os dejo el esquema eléctrico por si queréis trastear. Para entrar en el menú de funciones hay que dejar presionada la tecla con un círculo con un punto, que es la tecla Set, durante 3 segundos, y cuando queramos salir pulsarla de nuevo durante otros 3 segundos. Si esta tecla la pulsamos una sola vez, en mi caso, tan solo cambian los valores de trayecto y velocidad por la media y distancia del trayecto total. Pero como he comentado antes, con un solo clic se podría activar la función de carga USB. Cuando estamos dentro del menú de función de ajuste, ese botón tiene una función de confirmación y puede cambiar el dígito de la contraseña. Vamos con el botón más, que sería este de aquí. Si dejamos el botón presionado durante 3 segundos, como vemos, no ocurre nada. Simplemente que se ha subido un punto la asistencia. Y si le damos una vez más, pues aumenta un punto la asistencia, como hemos visto. El botón menos sí que tiene una función si lo dejamos pulsado durante 3 segundos. Voy a levantar la rueda trasera y es que, como veréis, se pondrá en marcha el modo walk arriba del todo, en la imagen superior derecha. Ahora mismo la rueda está girando. Y si dejo de pulsarle, pues se para. Os dejo un vídeo explicando cómo funciona el modo wall en una de las rutas que lo grabé para vosotros. Truco para los de Vegamo. Cuando vais con un piñón muy grande y queréis hacer modo wall, la bici se embala mucho. Entonces, ¿cuál es el truco? Poner el modo wall e ir bajando los piñones hasta que se adapta a la velocidad que tú quieres. Súper fácil, ¿eh? Ya está. A mi velocidad de paso, un piñón más bajo y listo. Ha sido muy sencillo. Una de las cosas que no me gustan de la bicicleta es el soporte de la pantalla, que lo veo inmenso. He descubierto que hay 2 soportes más que se podrían usar para su instalación. He intentado buscar cómo conseguirlo, pero por desgracia no he visto una opción de compra para el que yo quiero, que es la versión 2. ¿Vosotros qué opináis? ¿Estará en opción? ¿Compraríais uno de esos soportes para cambiar el original? La gran queja que yo tengo con la bici es la falta de conectividad con el GPS. Creo que no es necesaria la pantalla al poder tener toda la información en la propia pantalla del GPS, y además que es configurable los campos que te dan en las opciones, la mayoría de ellos. En los códigos de error que facilita el fabricante, incluso uno de ellos hace referencia a un fallo de conexión Bluetooth, por lo que entiendo que sí que sería factible conectar la unidad a nuestro GPS. En cualquier caso, como veis, hay opciones de software que permiten conectar el display y tener valores interesantes en el teléfono por medio de una app, que algo es algo. El problema que le veo al módulo que venden es el poco o nulo espacio que hay en el cuadro para ser instalado, y tampoco es precisamente barato para ver si sería compatible o no con nuestra unidad. Pero imaginar el mundo de posibilidades que se podría abrir, desde tener mejores datos de rendimiento a configurar las pantallas a nuestro gusto, por no hablar de poder ir actualizando el software con nuevas funciones. Este vídeo hay que tomarlo como una recopilación de información o como una especie de lluvia de ideas para abrir líneas de búsqueda de información con el fin de entender mejor nuestra Megamo Kansas. En ocasiones aporta mucho más a un producto la comunidad que lo usa que la empresa que lo comercializa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil o por lo menos entretenido. Y si ha sido así, te animo a que te suscribas al canal y me apoyes con un me gusta en el vídeo, algo que me ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo o nos vemos rodando por los caminos. Adiós.
Buster's done it all. We can't afford to just ignore the writing on the wall. In the herds and purple group, yeah, leave behind that nincompoop. And Lester is a dimwit, and I've known my share of fools. He's bringing down the system and he's breaking all the rules.